Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Hoy reflexionaremos sobre la química de la vida. Todos los elementos químicos presentes en los seres vivos. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué está hecho el universo? Nuestro vecindario planetario, nuestro planeta Tierra. Hay química maravillosa por toda parte. El oxígeno que respiramos, natural. El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, componentes que junto con los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas, mantienen la vida. Hay una bioquímica de la vida. Por eso hoy vamos a hablar de ello. Vamos a reflexionar con una mujer que desde muy pequeña se enamoró de la química. Entre sus sueños estaba ser científica o futbolista. Finalmente ganó la química. Por lo tanto, con ella reflexionaremos sobre lo maravilloso de la vida y todas las cosas que debemos hacer para mantenerla en el equilibrio natural, sin alterar, sin contaminar, sin afectar la vida. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Alejandra Tapia, es ingeniera química de la Universidad de Cartagena. Trabajó su tesis de pregrado en materiales compuestos a partir de polímeros reciclados. Fue joven investigadora trabajando con membranas poliméricas para separación de dióxido de carbono. Trabajó también en la industria de alimentos, planta procesadora y exportadora de crustáceos en el área de control de calidad y fue directora de investigación. Las investigaciones en esa área estaban relacionadas con el aprovechamiento de los productos de desecho del proceso de producción. Cuenta con experiencia también en el control de calidad en planta de alimentos y también a su vez ha recibido capacitación en procesos de innovación y desarrollo en empresas. Actualmente desarrolla su trabajo de doctorado en extracción de biomateriales a partir de desechos de la industria pesquera para mejorar las propiedades de osteosíntesis en implantes biodegradables para la regeneración de lesiones óseas. Ella nos hablará sobre todos estos temas, nos hablará también acerca de su tema de tesis sobre implantes biodegradables, control de calidad de planta de alimentos y demás temas de investigación. También nos hablará sobre su amor por la naturaleza, su amor por la química y lo que ha encontrado en este maravilloso mundo de la química. Así que a nuestra invitada Alejandra Tapia, un cordial saludo y bienvenida. Hola Carlos, hola Juliet, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación. Estoy degustando un delicioso vaso con agua, porque el agua es el líquido de la voz. Los cantantes, los conferencistas, los locutores o cualquier persona que esté hablando debe consumir esta sustancia maravillosa de la naturaleza, la única que al congelarse se expande. Sin ella no habría vida. Es imprescindible para nuestra supervivencia. Por lo tanto, pues hablar de química, hablar de naturaleza, hablar de bioquímica, hablar de tantas cosas maravillosas que nos sorprenden en este maravilloso planeta Tierra, especialmente este planeta que se dice es más agua que tierra. Del 100% del agua que hay en nuestro planeta, el 97% es agua salada. Solo el 3% es agua menos salada, la que llamamos agua dulce. De este 3%, el 2% está congelada en los casquetes polares y también en los ríos de agua subterránea. Fluye por debajo de la tierra. Y el 1%
está en la superficie, en ríos, lagos, lagunas. Por lo tanto, como seres humanos, debemos ser responsables de la química natural del planeta para mantener el equilibrio, y por ello siempre invitamos personas como usted, que saben, que conocen, que nos pueden aportar reflexiones. Pero bienvenida a Alejandra a nuestro oxígeno, y cuéntenos un poco de usted, cómo se enamora de la parte química, dónde hizo clic ese amor por la química. Bueno, el recuerdo más temprano que tengo acerca de cuándo hubo ese clic fue estando muy pequeña. Yo veía programas, me gustaban mucho, que pasaban en la cadena nacional de televisión acerca de pequeños experimentos domésticos, y me fascinó cómo, conociendo los principios fundamentales de la materia y los diferentes elementos, se podían obtener, se podían modificar, se podía permitir que algo se moviera. Eso definitivamente me enamoró y me debatía entre de mis sueños pues más grandes, si ser futbolista o ser científica, como yo pensaba que era el título adecuado. Ahora pienso que es más investigadora. Y con eso fue aumentando cada vez más mi interés. Durante el bachillerato, pues tuve un excelente maestro, enamorado, apasionado por la química. Y yo pienso que eso terminó pues de impulsar mi motivación hasta esta área. Alejandra Tapia, usted nos cuenta también sobre su interés en el diseño, fabricación y pruebas de materiales, especialmente aquellos obtenidos a partir de residuos. Cuéntenos un poco sobre estas investigaciones y sobre la importancia de este tema. Bueno, el mundo avanza y con ello pues van creciendo y van naciendo nuevas necesidades. Y dentro de esas necesidades están los materiales. Queremos materiales livianos, materiales resistentes, materiales que perduren, pero también ha aumentado la necesidad de no solamente trabajar en ello, sino de la mano con el medio ambiente. Así como se necesitan materiales muy específicos, también se requieren materias primas para poder elaborarlos, para poder modificarlos. Y considero que se está desaprovechando mucho los residuos, los desechos. Es allí como me intereso, una vez trabajando con la industria pesquera, me doy cuenta que tenemos gran cantidad de desechos orgánicos que, a pesar de ser orgánicos, no significa de que no impacten al medio ambiente cuando no se les da un buen manejo. E identificamos en ello pues una oportunidad. Tenemos gran cantidad de este desecho. En algunas oportunidades no se maneja de la manera adecuada, lo cual ayuda a la proliferación de vectores, ayuda a la generación de olores y una serie de problemáticas complejas. ¿Por qué no trabajamos con los desechos, o lo que mal llamamos desechos, o los residuos, para poder diseñar con estas características que tiene, con las composiciones que tiene, diseñar materiales que les sean útiles y de servicio a la comunidad? Los seres humanos debemos entender que tenemos una gran responsabilidad colectiva con nuestro planeta, que el agua debe mantenerse limpia. Lo mismo el aire, porque tanto agua, aire, oxígeno, pues lo inhalamos, bebemos y es parte de la alimentación diaria de todos los seres humanos y los seres vivos. Pero cuando hacemos quemas, por ejemplo, de plástico u otras sustancias, pues estamos contaminando el aire. Cuando arrojamos residuos sólidos, basura a los ríos o a cualquier afluente de agua, estamos contaminando desde muy lejos los océanos, porque un afluente pequeño se lleva sus desechos arrojados a uno más grande, ese más grande a un río que es el que desemboca en el mar, y allí es cuando la contaminación viaja sin visa y sin pasaporte. Hablemos un poco de esa gran conciencia que debemos tener los seres humanos para ser cada día más amables con la naturaleza.
Sí, como tú mencionas, es importante ser conscientes del papel que nosotros tenemos sobre la naturaleza. El plástico, incluso los microplásticos, últimamente se han considerado un problema importante, porque sobre todo los plásticos de un solo uso, nosotros los usamos en la aplicación que corresponde y cuando no se le da un adecuado manejo. ¿Qué es un adecuado manejo? Cuando no se dispone en las zonas donde debería, cuando no se tiene un plan de manejo integral en el que considere un reuso, en el que se considere un reciclaje, la mayor parte de los microplásticos y también de los plásticos en mayor tamaño terminan en los efluentes hídricos. Y eso afecta no solamente la calidad del agua, sino también la calidad de la vida en ese medio. Y nosotros también nos alimentamos de los animales y de los recursos que nos presta el agua en sus diferentes formas. Entonces, es muy, muy importante que nosotros tratemos de darle un adecuado manejo. Cada vez más es frecuente encontrar formas en las que podemos disponer mejor los plásticos. Vale la pena destacar que no únicamente porque el plástico demora tantos años en degradarse, puede generar un impacto negativo en las fuentes hídricas. También los desechos orgánicos, a veces se considera que porque son orgánicos no afectan, pero sí afectan, sobre todo cuando se producen en demasía, como ocurre en las zonas pesqueras. Por ejemplo, en la Ciénaga Grande del Magdalena, a veces no se le da el manejo adecuado al recurso hídrico y es un ecosistema muy interesante, es un ecosistema de manglar en el que se junta el agua dulce con el agua salada del mar. Y al no darse, la mayoría de la población depende de la pesca, pero al no darse un adecuado manejo de los plásticos e incluso de los desechos orgánicos, ya la vida en esa área se hace cada vez más difícil e incluso el medio de sobrevivencia de ellos, que es la pesca, se ha visto afectado porque cada vez más se disminuye la cantidad de peces, de crustáceos que pueden habitar en esa zona. Así que no necesitamos esperar siglos o años para ver las consecuencias. Las consecuencias incluso pueden generarse en tiempo menor. Ingeniera Alejandra Tapia, usted también trabajó en la industria de alimentos, planta procesadora y exportadora de crustáceos en el área de control de calidad y también fue directora de investigación. Amplíenos un poco su experiencia en esta área en cuanto a la industria de alimentos y todo lo correspondiente a este tema. Bueno, te cuento que Colombia tiene una capacidad de producción de alimentos envidiable por otros países. Nuestros productos son muy bien recibidos en comparación con otros países. Voy a hablar específicamente del área de los pescados y los mariscos, pero en comparación con otros países que también producen pescados y mariscos. Especialmente el pescado colombiano, el marisco colombiano ha adquirido con el tiempo mayor importancia por su calidad y por las propiedades en cuanto a inocuidad. Quiere decir que llega a la mesa del consumidor sin que signifique un riesgo para su salud. Y eso es muy, muy importante. Eso se ha logrado también pues, a esfuerzos en lo que es el cumplimiento de la BPM, que significa buenas prácticas de manufactura. La manipulación de alimentos, el ser muy cuidadosos con estas prácticas de manufactura son esenciales para alargar la vida útil del producto. Entonces, en esa área hemos trabajado, trabajé con una empresa de este sector que exporta a Estados Unidos, precisamente, donde es muy, muy, muy apetecible los crustáceos colombianos. Ahora, en la parte de investigación y desarrollo de la mano con este sector, hemos trabajado en el aprovechamiento de estos residuos. Ahora, en el marco de mi proyecto de tesis, estamos analizando las aplicaciones biomédicas, pero no han sido las únicas. Hemos también relacionado las propiedades que tienen estos desechos en lo que es alimento para animales, para concentrados, incluso para fertilizantes. Es que en otra parte del mundo estos desechos son utilizados como fertilizantes y tienen un valor agregado importante
en un grupo específico de hortalizas y vegetales. Y aquí en Colombia lo producimos, pero no lo estamos usando. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de su profesión, de la ingeniería química, de su investigación, de la observación que usted realiza constantemente en esa búsqueda de hacer algo para aprovechar sus conocimientos? Bueno, yo considero nuestro entorno natural como una gran despensa, una despensa gigantesca que nos puede proveer de muchos servicios, de muchas características que nos son útiles. Lo difícil o el reto, o donde entramos los investigadores, es cómo acceder a ellos. O sea, cómo podemos extraer de la naturaleza lo que necesitamos, y no solamente lo que necesitamos, sino que la manera que lo hagamos no contamine más el medio ambiente. Por ejemplo, hay formas de extraer proteínas o de extraer minerales de diferentes recursos, pero los medios químicos para obtenerlos, los líquidos que se generan pueden ser tan o incluso más nocivos que la solución, por ejemplo, de polímeros plásticos producidos del petróleo. Al hacerse un análisis de ciclo de vida, entonces nos damos cuenta que no necesariamente la solución es mejor que el problema. Entonces hay un reto doble, el reto de encontrar aquello que necesite en el medio, y segundo, de que la manera como yo lo extraiga o la manera como yo lo utilice no trabaje en detrimento de eso que quiero proteger. Entonces, una de las cosas que más me apasiona es ese reto doble, ese reto de buscar y sobre todo enfocándome en los residuos, porque es algo que normalmente no apreciamos, que incluso económicamente hablando tiene un valor muy bajo. Entonces, para que las personas o las industrias que estén interesadas en este aprovechamiento, también les sería pues de algún tipo de interés comercial. Pero digamos que lo que más me enamora es poder contribuir, de alguna manera contribuir con esto que amo, con esto que disfruto, encontrar soluciones más amables y sostenibles en el tiempo con el medio ambiente. Qué interesante esto que nos dice la ingeniera Alejandra Tapia, y es que también los avances logrados hasta el momento en sus investigaciones son bastante prometedores, y me llama mucho la atención las investigaciones que está realizando Alejandra, que no solo tienen un impacto significativo en el avance de la ingeniería mecánica, sino que también promueve la importancia de la sostenibilidad en el campo, por ejemplo, de la ciencia y la tecnología. Entonces quisiera que nos hablara acerca de esos hallazgos que demuestran cómo es posible desarrollar esos nuevos materiales a partir de los desechos pesqueros y que generan un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la economía regional. Bueno, lo primero que siempre se hace cuando se va a investigar es una revisión de la literatura existente, es decir, los artículos, conferencias, tesis que se han trabajado con específicamente nuestros recursos o algo muy parecido. Ocurre que para las especies que tenemos, sobre todo en esta zona del Caribe, desde el Atlántico colombiano, no hay mucha información disponible, entonces de entrada ya tenemos una contribución importante. El diseño de estos materiales depende mucho de las condiciones ambientales en las que creció, en las que se generó el recurso. Entonces, una de nuestras mayores contribuciones es precisamente caracterizar nuestro recurso específico en nuestra zona. Por ejemplo, la cantidad de minerales que tiene el recurso va a depender de la zona, si la zona es de mangle o la zona es marina, porque conforme aumenta la salinidad del medio, así también cambia la composición química, por ejemplo, del exoesqueleto de crustáceos, o sea, del caparazón de los crustáceos. Entonces, la manera como yo debo extraer esos minerales va a depender de la composición y por ende del medio natural en el que creció los crustáceos. Entonces, digamos que ese es uno de los primeros retos, de los primeros hallazgos y de los primeros avances que se han obtenido. Ha sido posible encontrar esas condiciones de reacción necesarias para poder
extraer cierta cantidad de biomateriales de los crustáceos. Entonces, hay muchísimos retos. Sobre todo también se han hecho análisis celulares para ver qué tanto afecta a cierto tipo de células estar en contacto con alguno de estos biomateriales, lo cual es importante teniendo en cuenta porque uno de los énfasis que se tiene es para aplicaciones biomédicas, para aplicaciones ortopédicas. Entonces es muy importante también cómo reaccionan ciertas células a estar expuestas ante estos componentes. Hay un componente también importante de ingeniería mecánica en cuanto a la resistencia de los materiales, en cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales, cuánta carga pueden soportar, qué diseño se puede hacer para maximizar el uso del material sin que en ellos se incurran en costos elevados de fabricación. Entonces es un reto multidisciplinario muy bonito, muy interesante, del que aún falta mucho camino, pero se ha avanzado sobre todo con las características específicas de nuestros recursos pesqueros. Pues felicitaciones porque necesitamos profesionales como usted y en todas las disciplinas del conocimiento que estén generando conciencia, educación, investigación y hacer también ciencia ciudadana, compartir también los conocimientos que tienen los pescadores, la gente de la ciénaga, para cuidar los recursos que estaban antes, que lamentablemente a veces por no valorarlos, por no tenerlos en cuenta, pues se afectaron. Pero sé que hay viveros, por ejemplo, del mangle y que están recuperando muchas personas, digamos la ciénaga, restaurando nuevamente muchas especies que se habían casi extinto. Por lo tanto, mantener el equilibrio natural, esa riqueza natural tan maravillosa que mantiene la red de la vida, el equilibrio de todos los componentes que necesitamos para que se mantenga la existencia de este planeta como hoy la conocemos, la belleza, los seres que cumplen funciones maravillosas en los ecosistemas o en los ciclosistemas, creo que vale la pena. ¿Se siente usted bien cuando habla con los pescadores artesanales, cuando les escucha, cuando usted aprende, cuando usted también les entrega conocimientos de lo que ha aprendido para ayudar a mejorar y a construir entre todos también la protección de la ciénaga? Es muy bonito cuando uno se da cuenta que los pescadores en su sapiencia adquirida por la experiencia han llegado a conclusiones a las que también han llegado personas profesionales en el campo. Entonces es muy bonito ver cuando se dan esas conversaciones que ellos hayan llegado a conclusiones similares. Es bastante gratificante el conocimiento que ellos tienen de la ciénaga, que ellos tienen de las mejores formas de pescar, cómo hacerlo, las mejores épocas, los tiempos, pero al mismo tiempo, de cierta manera, se hace evidente la necesidad de seguir concientizando más en el uso y conservación del medio. Ha habido muchos esfuerzos por mejorar, por recuperar el manglar. Hay zonas cuando uno viaja de Barranquilla a Santa Marta que son muy tristes de ver. Parece una pintura como de un desierto, toda esa gran cantidad de mangle muerto, pero también es notable el trabajo que se ha hecho por la recuperación de ese mangle. Otro aspecto importante en cuanto al ambiente es el manejo de las basuras, el manejo de los desechos. A veces no se da de la mejor manera en estas zonas que les había comentado, Tasajera, Pueblo Viejo, las viviendas que se encuentran de lado y lado de la carretera que comunica Barranquilla con Santa Marta. Y a veces es triste ver cómo las personas construyen sus viviendas encima de las basuras. Las imágenes son muy tristes, pero lo más triste para mí es que por el desconocimiento
Cuando se les ha intentado mejorar estas condiciones y retirar los desechos, hay personas que dicen que no, porque la mejor manera, y abro comillas, de aterrar sus viviendas es con basura. O sea, la creencia popular es que esa es la mejor manera de aterrarlo. Uno se da cuenta que es necesario un acompañamiento, que es necesario una capacitación, que es necesario conversar con ellos y explicarles que no es de esta manera. Hay municipios de los que menciono que no cuentan con agua potable, que no cuentan con servicio de alcantarillado. Entonces es muy complejo ante estas circunstancias que sus desechos no terminen en la ciénaga. Y allí mismo en la ciénaga pescan, de la ciénaga comen. Es un panorama complejo, pero que sería muy interesante, muy bonito trabajar. Ya se están haciendo muchos esfuerzos, se está trabajando de la mano de muchas instituciones, tanto gubernamentales, ONGs, líderes comunales, pero aún falta mucho, mucho que hacer. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el planeta. Debes reciclar, el agua cuidar, árboles sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno. Ingeniera Alejandra Tapia, y en este punto yo creo que es importante hacer como un llamado a la conciencia. Debemos, sin lugar a dudas, unirnos en voluntades desde donde estemos, desde nuestros hogares, para contribuir al cuidado de nuestro planeta, del medio ambiente, y así facilitar pues todo este desarrollo en cuanto a las investigaciones y demás trabajo que se realiza arduamente día a día. Entonces quisiera, ingeniera Alejandra, que usted hiciera como un llamado y también nos dijera de qué manera desde nuestros hogares cada uno puede contribuir para el cuidado de nuestro medio ambiente y para que esto sea en pro de una mejoría para todas estas investigaciones y este lindo trabajo que ustedes realizan. Yo creo que una buena manera de comenzar este llamado, de alguna manera, a la conciencia es decir que lo que hacemos importa y lo que hacemos sí cambia. Cada contribución pequeña, aunque uno la crea pequeña, que hacemos es valiosa. Porque nosotros a veces decimos, no, pero yo no arrojo la basura a la calle, pero yo veo que mi vecino saca el colchón, saca el televisor, bota las pilas, bota los medicamentos. El problema de los medicamentos en los efluentes de agua es importantísimo porque se han generado una cantidad de los denominados contaminantes emergentes. Hay una implicación supremamente grande porque las plantas de tratamiento no están acostumbradas a manejar estos compuestos o estos contaminantes emergentes. Entonces sí podemos hacer mucho, podemos hacer muchísimo. Cuando yo no boto mis pastillas vencidas en la basura, en el inodoro o en el sifón, estoy contribuyendo mucho porque estoy contribuyendo a que la planta de tratamiento de mi ciudad pueda tratar esa agua y que luego pueda ser liberada nuevamente. La acumulación de desechos plásticos es grandísima, impresionantemente grande. La composición de nuestros desechos aquí en Colombia, gran parte es plástico, porque a veces tenemos la cultura de que yo meto algo, lo meto en una bolsita y eso lo meto en otra bolsita, y a veces estamos cocinando y metemos los desechos de la papa o de lo que estamos picando en una bolsa y eso volvemos y lo metemos en otra bolsa. Entonces ya allí estamos afectando en el relleno sanitario que ese material orgánico se degrada adecuadamente. Y no solamente eso, sino que también estamos aumentando el volumen que ocupa eso y limita entonces el tratamiento que se hace en un relleno sanitario. ¿De qué otra manera podemos construir? Gran parte de los desechos domésticos de nuestras casas en Colombia es orgánico. Nosotros estamos desaprovechando ese uso orgánico de nuestros desechos en hacer compost. Y eso teniendo en cuenta que los insumos para fertilizantes o abonos naturales cada vez son más escasos
y más costosos, pero nosotros tenemos la solución en nuestras manos y es poder aprovechar cada uno de estos elementos. Y miren cómo ya lo que les he comentado, podemos hacer cambios cotidianos en nuestra vida que pueden impactar grandemente si los masificamos, si lo comentamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, de universidad, con nuestras familias, concientizar a las generaciones que vienen de lo importante de hacer buen manejo, de no malgastar el agua, incluso la energía, porque ¿de qué manera se obtiene la energía que llega a nuestros hogares? Todo el impacto que eso tiene. ¿Alguna vez se han puesto a pensar de dónde sale el metal que se requiere para los cables que hacen que llegue la energía a nuestros hogares? Hay una industria minera detrás y todo el efecto que eso puede generar, todo las termoeléctricas. Entonces es muy bonito darse cuenta cómo todo influye, cómo todo afecta y que sí podemos ser agentes de cambio. La química se encuentra en todas las áreas de nuestra vida, en la escuela, en el hogar, en la oficina, en el colegio, en la institución educativa, al caminar por la calle. Se encuentra la química en nuestro alrededor, como también dentro y fuera de nuestro organismo, donde todo el tiempo están ocurriendo procesos químicos, por ejemplo, el metabolismo, la respiración, la digestión, que realizamos como organismos vivos con el aire, con el agua, con el suelo, con los productos que naturalmente produce la misma naturaleza, que son a veces transformados por el ser humano, algunos hoy en día afortunadamente biodegradables, y hay esa tendencia, ingeniera Alejandra Tapia, hacia los productos biodegradables. Hablemos un poco de ello, porque nosotros los seres humanos somos seres biodegradables, y nos lo explicaba aquí un invitado a este programa, que tenemos invitados de todas las disciplinas, nos decía: cuando uno está vivo, están todos los elementos químicos dentro del organismo, el agua, el fuego, el aire, la tierra, porque somos un componente orgánico maravilloso. Pero cuando la persona deja, digamos, de vivir, el primer elemento que abandona el organismo es el aire. Expiró, dio su último aliento. El cuerpo comienza a colocarse frío. El fuego, el calor, abandona el organismo. Luego comienza el agua a evaporarse, la que está en gran parte de componente del cuerpo, porque somos seres de agua también. Necesitamos el agua constantemente. Y finalmente queda tierra. Quedamos en polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es una química maravillosa. Por eso la magia de la vida, la magia de la biología, de la bioquímica, hay que observarla. Está a nuestra vista, está en nuestros ojos, está en el suelo, está en todas partes. Hablemos un poco de ello, ¿por qué debemos cuidar la bioquímica, la química de la vida? Yo creo que es muy bonito ser conscientes que la química, y extendiéndolo un poco más, la materia como tal se conserva. Es una de las primeras leyes que aprendemos, que la materia se transforma en diferentes cosas, pero que en esencia somos el cúmulo de átomos. Todo es el cúmulo de átomos, la formación de moléculas, y dependiendo de las condiciones externas, ellas se transforman. Pero la base de la naturaleza sigue siendo igual que nosotros. La vida y toda materia orgánica sigue siendo carbono, hidrógeno, oxígeno. Por eso nuestra relación también con el ambiente y de lo que mencionabas, que al final pues devolvemos a la tierra lo que ella durante tanto tiempo nos dio, traducido en alimento, en agua. Es muy, muy gratificante ser conscientes de ello. Mencionabas también la parte de los materiales biodegradables. Los materiales biodegradables significan que un material, luego de que ha cumplido con su labor, con su objetivo, con el fin para el que fue elaborado, puede volver a la tierra y no solamente, digamos de alguna manera, partirse o seccionarse
en partes mucho, mucho, mucho más pequeñas, que puedan incluso ser invisibles al ojo humano. Significa que cualquier componente, cualquier sea sólido, sea líquido o incluso gaseoso, porque durante la descomposición también se generan gases, también se liberan líquidos o lixiviados. Entonces, que todos esos componentes no actúen en detrimento ni del ambiente, ni de las personas, ni de los animales, ni del medio, ni afecte todo el ecosistema que está alrededor del medio ambiente. Entonces, no es solamente que se seccione, sino también que los productos de descomposición de los mismos no afecten al medio ambiente, sino que puedan ser asimilados. Ese es uno de los retos cuando se habla de polímeros utilizados en empaques, materiales plásticos biodegradables. Un polímero es una cadena grande de un material. Entonces, algunos materiales llamados degradables o biodegradables lo que hacen es seccionar esa cadena en partes muy, muy pequeñas. Pero en esencia el polímero sigue estando en la naturaleza. Entonces hablamos de microplásticos y es muy preocupante saber o darse cuenta de que hay una bioacumulación de estos materiales en los microorganismos e incluso en nosotros mismos. Ya se han encontrado microplásticos en los cuerpos de las personas. El reto entonces en hacer materiales biodegradables es precisamente eso, que la huella que dejen en el ambiente no sea dañina para este ni sus productos. Ingeniera Alejandra Tapia Sierra, pues muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. La estaremos invitando nuevamente porque tenemos que seguir hablando de la química ambiental, de la química del planeta, de la química de la vida. Muchísimas gracias a ustedes por abrir estos espacios, por la invitación y por mi lado encantada, si se vuelve a dar la oportunidad. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.